nuestra tertulia geopolítica nos acompañan Carlos Ernesto Teixier, experto en geopolítica y profesor en el IEB, y Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, experto en seguridad y geoestrategia. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muy buenas noches y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, por supuesto. Vamos a hablar de la actualidad geopolítica que pasa en primer lugar por esa guerra entre Rusia y Ucrania. Tenemos bastantes mensajes que se han lanzado hoy desde Rusia. Esta mañana decía Lavrov que hay interés en alcanzar un acuerdo de paz, pero que tiene que ser un acuerdo de paz permanente, que un alto el fuego temporal no tiene ningún tipo de sentido. Apelación a Donald Trump y apelación también, ha dicho Putin esta tarde, al gas ruso, porque ha dicho que Ucrania está chantajeando a la Unión Europea, Europa, impidiendo que ese gas entre aquí, y ha dicho pues que nos van a subir los precios del gas, entre eso y el gas que vende el propio Donald Trump. Carlos Ernesto, empiezo contigo. Se están posicionando las partes de cara a la llegada de Trump a la Casa Blanca, entiendo. Bueno, sí, la verdad es que lo hemos comentado ya aquí en un par de ocasiones. Habíamos dicho que estaba muy definido que Rusia, prácticamente el señor Putin, no iba a aceptar ningún arreglo que no incluyera el que Rusia se quedara con la región de Donbass. Y ahora ya es más específico, ya inclusive ya mencionó las 4 regiones, que si nosotros la vemos, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson, las 4 regiones forman un buffer, es decir, es como una barrera protectora para Rusia. Y eso era exactamente lo que estábamos esperando. Ya se pusieron las condiciones sobre la mesa. Putin fue muy claro cuando dijo, estamos dispuestos a negociar, pero no hay negociación en cuanto a concesiones territoriales mayores. Eso quiere decir que estas regiones que mencioné son las que Rusia pretende al final quedarse con ellas. Y la otra condición que han sido muy claros es que queda prohibido para Ucrania el que se anexe, el que Ucrania pueda hacerse miembro de la OTAN, cosa que también para mí es un poco confusa porque Trump ha dicho en muchas ocasiones que va a terminar con la OTAN. Entonces, esta segunda parte pues podría ser un poquito, vamos a decir, no tan llamativa en el posible acuerdo, pero esta aseveración de Putin siendo muy enfático en estas 4 regiones, creo que es lo que hemos venido nosotros mencionando aquí como la única posibilidad que ve Rusia para terminar con el conflicto. Pues quiero también la posición de Carlos Hugo. Pues sí, comparto lo que acaba de comentar Carlos Ernesto. Yo lo que veo que la administración de Trump desde el día 5 de noviembre ya está negociando con el entorno de Putin, y ese 20 de diciembre pues, se abrirá ese proceso de negociación que llevará a una solución negociada, que parece que conforme van avanzando los acontecimientos, pues se dificulta, en el sentido de que estamos viendo pues una escalada importante. En el día de Navidad lo que vimos fue un bombardeo brutal por parte de Rusia, y se llevó a cabo pues en una fecha señalada, ¿no? Esto Rusia obviamente lo tenía planificado, en el sentido de que los cristianos católicos celebramos la Navidad el día 25 de diciembre, pero los cristianos ortodoxos la celebran el día 7 de enero. Y recordemos que el año pasado Volodymyr Zelensky publicó una ley en la que se pasó esa festividad de la celebración de la Navidad al 25 de diciembre, evitando así esa influencia rusa, intentando borrar ese rastro de celebración ruso, a pesar de que la mayoría de los ucranianos lo celebraban el 7 de enero. Y estos, ataques que está llevando Rusia, porque es una realidad que está avanzando en lo que es en todo el frente y está muy cerquita de la localidad estratégica de Pokrovsk, y
en el momento que ya tomen esa localidad, pues parece que van a dominar lo que es todo ese Oblast del Donetsk, que como bien ha apuntado Carlos Ernesto, pues va a ser esa línea roja que va a poner sobre la mesa Rusia para que pase a formar parte del territorio de la Federación Rusa y se congele en ese momento lo que es la fotografía en el frente, ¿no? Yo ya he dicho en alguna ocasión que en esa guerra de desgaste, en este momento Rusia se siente cómoda a pesar de las numerosísimas bajas que hay, y vemos que ese avance, aunque en las contiendas, conflictos de desgaste, pues los avances no son muy rápidos, pero es que reportamos que Rusia durante este año 2024 pues ha avanzado 4.000 kilómetros. El ataque del día de 25, el día de ayer, lo que venía a buscar es atacar esas infraestructuras energéticas de Ucrania. Recordemos que en la región de Kherson, 500.000 ucranianos pues en este momento no pueden poner la calefacción. Y esto es un golpe importantísimo. De hecho, el general Keith Kellogg, que es el general, el enviado especial de Estados Unidos, pues lo ha condenado, sobre todo que se haya efectuado en la fecha tan importante para los católicos. Os quiero preguntar por ese arranque de las negociaciones que se va a producir, bueno, pues cuando Donald Trump llega a la Casa Blanca, al menos de forma oficial. Hoy mismo Putin decía que hay conversaciones, pero que evidentemente no puede dar detalles de forma pública sobre esas conversaciones. Pero os quiero preguntar sobre ese tema que se ha puesto hoy sobre la mesa, lo ha puesto Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Putin, de esas negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania. Dice que lo ha propuesto Francia. Y me parece algo llamativo para comentar, porque va en contra, al menos, del discurso que se ha hecho de forma oficial, Carlos Ernesto. Bueno, sí, así es. Esto lo relaciono mucho con la postura de Zelensky. A ver, vamos a entender que Zelensky, siendo el líder de la nación, su principal objetivo es cuidar justamente de los habitantes de esa nación. Y entonces pareciera que Zelensky no tiene mucha voluntad de sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia. Entonces, por eso es que siento yo que hasta cierto punto lo están haciendo a un lado. Ahora, un poco más allá, hay 3 o 4 eventos que si los juntamos parecieran indicarnos una tendencia. Está por entrar Donald Trump ya como el presidente. Ahora, al mismo tiempo tenemos que hay una alianza fuerte entre Rusia e Irán, a tal grado que Irán, el presidente de Irán, el primer ministro, va a visitar Moscú el día 17 de enero. Es una visita oficial, es una visita de amistad. Además de esto, sabemos que existe una relación directa entre China y Rusia, no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde una alianza geopolítica estratégica, a la cual se está queriendo juntar y está poniendo cartas sobre la mesa Corea del Norte. Se le complica a Estados Unidos el escenario geopolítico. Estados Unidos sabe perfectamente bien que no puede una guerra comercial con China y no puede tampoco librar una guerra militar con China y con Rusia al mismo tiempo. Y todo esto, si nosotros lo ponemos sobre la mesa, lo que estamos poniendo son los elementos para un cocido que se antoja como para tratar de entender qué va a pasar con los liderazgos en el mundo, ¿sí? Mi mensaje es, no lo podemos analizar como elementos aislados. Tenemos que entender que son piezas de un rompecabezas que se está formando poco a poco y que el panorama general es, no está en disputa lo de Ucrania, no está en disputa lo que estamos viendo en Medio Oriente, no está en disputa la relación entre Irán y Rusia, Estados Unidos, Irán, la complejidad de esa relación. Lo que estamos viendo es, en una forma muy compleja, cómo se están recomponiendo las fuerzas que son los liderazgos en el mundo. Carlos Hugo. Bueno, en relación con la pregunta que has formulado, recordemos esa
mal denominada Cumbre de la Paz de Suiza, en la que no se sentaron ambos, digamos, a ambas partes. Se sentó solo por un lado Ucrania y la Federación Rusa no fue invitada, y en este caso parece que no va a ser invitada Ucrania y sí la Federación Rusa, ¿no? Como ya he dicho, la administración Trump está ya iniciando contactos con el entorno de Putin, y en este proceso de negociación pues las partes será entre Estados Unidos y Ucrania, y parece que quien se va a caer de la ecuación, pero ya no solo en esta negociación, sino digamos el futuro, el horizonte de Ucrania va a ser sin el presidente Volodymyr Zelensky. Recordemos que esa autorización por parte de Estados Unidos del empleo de misiles de largo alcance obedece a la intención por parte de Occidente de evitar el colapso del frente ucraniano. Y por contra, lo que estamos viendo es como Rusia, digamos que lo que pretende es llegar en la mejor posición para ese proceso de negociación. Comentando lo que ha apuntado Carlos Ernesto, la realidad es que Donald Trump lo que va a llevar a cabo son negociaciones con países directamente, no va a negociar con bloques como tal. En el caso europeo, yo entiendo que llevará a cabo negociaciones bilaterales para llegar a acuerdos y, sobre todo, poniendo por delante ese lema que siempre ha protegido Donald Trump, que es Make America Great Again, ¿no? Y América primero, siempre prevaliendo los intereses de Estados Unidos, y sobre todo lo que Donald Trump pretende es, mediante la posición económica, liderar Estados Unidos y de ahí proyectar esa visión para liderar lo que es el mundo. En el caso de Rusia va a hacer algo que ya apuntaba en su momento Kissinger, que era un error, que había que evitar unir tanto a China, a Rusia con China, ¿no? Entonces lo que va a hacer obviamente es separarlos, y entiendo que va a ser en este proceso de negociación que accederá a ciertas pretensiones de la Federación Rusa y que, desgraciadamente para los intereses de los ucranianos, pues pasará por la cesión del territorio que hemos comentado, lo que es del río Dnieper al este, pues ese Oblast del Donetsk, y muy probablemente pues pasará a formar parte de la Federación Rusa y todos aquellos territorios en los que Rusia pues ha avanzado y que vemos que últimamente está avanzando pues a marchas forzadas. Citabas antes, Carlos Ernesto, esa reunión que se va a producir el próximo día 17 de enero entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que va a ir el 17 de enero a Moscú. Son los vasos comunicantes de dos conflictos, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto en toda la franja de Gaza, el conflicto en Oriente Próximo, al que me quería referir ahora, porque es un conflicto que también está escalando muchísimo en las últimas horas, porque está intensificando sus ataques Israel sobre territorio yemení contra los hutíes, con el claro objetivo de debilitar a Irán. Carlos Ernesto. Yo, perdón que insista, pero yo veo pues una generación de alianzas. Veamos a los grandes protagonistas y veamos que lo que están intentando ellos en este momento es generar la mayor cantidad de alianzas posibles para formar un bloque. Estamos volviendo a lo que vimos, que en términos de relaciones internacionales se conoce con el nombre de la teoría del realismo. Y si nosotros regresamos la mente, volvemos a la época de la Guerra Fría, que era la máxima expresión del realismo, pues es lo que estamos viendo nuevamente, la formación de bloques, la formación de alianzas. Por un lado, Estados Unidos ve con mucho problema, en particular, perdón que sea yo tan honesto, pero no creo que el señor
Trump le alcance mucho su entendimiento de geopolítica, pero sí cuentan con asesores que son extraordinariamente buenos para entender qué es lo que está pasando, que mencionaba Carlos Hugo justamente, de por qué tienes que separar a Rusia de China. ¿Y por qué tienes que, por un lado, buscar que no se genere en la alianza Rusia-China y con el componente de Irán y con el componente de Corea del Norte mucho menos? Entonces, creo que esto es lo que estamos viendo, esa negociación de alianzas muy fuertes, de bloques, que al final del día, y sí coincido completamente con Carlos, creo que ahora lo que vamos a ver es que definitivamente lo que se va a dejar para sacrificio es la región esta del Donbass en Ucrania. Es decir, no se va a poner sobre la mesa, no va a haber mucho de negociaciones con esa zona para fines prácticos. Yo creo que ya las partes ya lo entienden como que eso ya pasó más allá de la negociación y ahora lo que se trata es entender en el conflicto, justamente, que muy bien mencionabas, el conflicto árabe-israelí, entender cómo se van a dar esas alianzas para tratar de frenarlo. Y por último, yo creo que las partes quieren llegar lo más fuertes posibles a la entrada del presidente Trump. Es decir, Israel cuenta con Trump, definitivamente cuenta con él, ya lo vimos en la administración pasada, ya vimos hasta dónde Trump es capaz de llegar por apoyar a Israel, y creo que Netanyahu está apostando a esa gran alianza y a esa gran amistad que existe entre ellos. Carlos Hugo. Bueno, pues yo creo que el escenario futuro en Oriente Próximo pues pasa por potenciar esos acuerdos Abraham. Recordemos que el año 2020 fueron impulsados por la administración de Trump y Arabia Saudí estaba a punto de formar parte, digamos, de esa alianza estratégica, y eso parece que detonó esa acción armada por parte del grupo terrorista de Hamas. En primer lugar, afianzar esa alianza, que supone un muro de contención frente a la expansión de Irán y sobre todo que Israel es la potencia que tiene armamento nuclear y puede servir de disuasión para todos esos países. Y en segundo lugar, entiendo que Estados Unidos negociará con Irán para intentar por todos los medios frenar, como ya se ha hecho en algunas ocasiones, ese programa de enriquecimiento de uranio, de desarrollo de ese arma nuclear. De aquí al 20 de enero, pues como estamos viendo en otros conflictos, en este caso pues Netanyahu está aprovechando esta ventana de oportunidad para seguir atacando objetivos, en este caso de los hutíes en Yemen, que también a su vez han atacado a Israel, porque recordemos que lo que pretende Israel es descabezar, tanto militar como políticamente, en primer lugar a Hamas, en segundo lugar a Hezbollah, y también golpear firmemente y fuertemente a otro de los proxies que es utilizado por parte de Irán para atacar a Israel, que son los rebeldes yemeníes, ¿no?, en la península del Yemen. Pues si no tenéis nada más que añadir, Carlos Ernesto, me despido ya de vosotros. No, tema tenemos. Muchísimas gracias. Sí, de hecho los temas se pueden alargar todo lo que queramos, porque además es súper interesante hablar de los vasos comunicantes entre los conflictos, que es como la letra pequeña de esos conflictos. Gracias por acompañarlos, Carlos Ernesto Teixier, experto en geopolítica, profesor en el IEB, Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, experto en seguridad y geoestrategia. Gracias por acompañarnos un día más y que tengáis unas fiestas estupendas. Muy bien, Brenda, saludos a todos. Vamos.